Muy bien, continuando con la lección, vamos a hablar sobre la asociación serie de dos condensadores. En este caso tenemos dos condensadores en esta configuración. ¿Cómo se sabe que están en serie? Porque un condensador está a continuación del siguiente, ¿verdad? En este caso hemos colocado una fuente de alimentación para hallar varios parámetros. El primero que vamos a hallar es la corriente, la I total a través de todo nuestro circuito. Entonces, en este caso, como es un circuito serie, la corriente total va a ser igual a la corriente en C1 y también va a ser la misma en C2 porque están en series. Digamos, la corriente total es 20 amperios. Los 20 amperios van a pasar a través de C1 y también los 20 amperios van a pasar a través de C2. Entonces podemos decir que la I total es igual a la corriente del condensador 1 e igual a la corriente del condensador 2. ¿Qué pasa con el voltaje? Si tenemos acá un voltaje VCC, digamos de 100 voltios, este voltaje se va a dividir entre cada uno de los condensadores. Entonces podemos decir el voltaje total es igual al voltaje en el condensador 1 más el voltaje en el condensador 2, ¿no? Ya sabemos que cada condensador puede tener distinta capacidad, pero lo importante es que cuando sumemos los voltajes de C1 y C2, nos tiene que dar el mismo voltaje de la fuente. Ahora, ¿qué sucederá con la capacidad de nuestros condensadores si están en serie? Como están en serie, esta fórmula es como sigue. Entonces vamos a decir que la capacidad total es la inversa de la suma de las inversas de cada capacidad. Ahí está. Ahí está. Casi la fórmula de las resistencias en paralelo, ¿verdad? Pero en este caso en paralelo tiene esta fórmula y acá se da con los condensadores en serie. Entonces, ¿cómo hallamos las capacidades? Con esta fórmula. Hagamos un ejemplo. Vamos a suponer que el condensador 1 es de, vamos a suponer que sea de 4 microfaradios y el condensador 2 de 8 microfaradios. Listo. En este caso, el resultado sería 1 sobre CT, que es con capacitancia total, vamos a ponerlo así, es igual a 1 sobre 4 microfaradios más 1 sobre 8 microfaradios. Sacamos la fórmula y va a resultar lo siguiente. El resultado sería, vamos a por aquí, despejando, saldría 4 más 8 sobre 4 por 8. Esto nos da 4 y 8, 12 sobre 4 por 8, 32. Y el resultado sería 2,66 microfaradios. De esta manera vamos a hallar la capacidad total cuando tenemos en serie dos condensadores. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo puedo también armar condensadores de una capacidad definida que no existe en el mercado con dos condensadores. ¿Qué va a suceder si ambos condensadores tienen la misma capacidad? Vamos a suponer que C1 es de 8 microfaradios y C2 es de 8 microfaradios. Entonces la capacidad total vendría a ser la mitad, ¿ya? 4 microfaradios. Solo en el caso de que ambos tengan la misma capacidad. La capacidad total
sería la mitad de los condensadores, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver qué va a suceder en una asociación en paralelo de nuestros condensadores. ¿Cuándo se dice que es asociación en paralelo? Cuando ambos dispositivos están conectados, terminal superior conectados y terminal inferior conectados a la fuente de alimentación, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que hallar es lo siguiente. La corriente, ¿no? Es lo que hallamos en el circuito anterior en serie. ¿Cómo será la corriente en este caso? La I total, ¿qué va a ser igual? Va a ser, miren, acá va a haber I1 y 2, ¿verdad? Entonces la I total, ¿qué sería? La suma de ambas corrientes, porque en este punto, en este nodo, se va a dividir dicha corriente. Por lo tanto, la I total sería I1 más I2. ¿Qué más? Nos toca hallar el voltaje. El voltaje. Voltaje total. El voltaje de VCC, miren, el positivo le llega al condensador 1, ¿sí? Y también al condensador 2, a la misma vez. El negativo también le llega al condensador 1 y también al condensador 2. Por lo tanto, es igual a el voltaje en el condensador 1, también es igual al voltaje en el condensador 2. Muy bien. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo dos condensadores, tendrían que tener el mismo voltaje para poder conectarse a la fuente de alimentación. Muy bien, ahora ¿qué va a suceder con las capacidades? Veamos. Borramos aquí. En función de las capacidades, se dice que la capacidad total es igual a la capacidad 1 más la capacidad 2. Simplemente es de esta manera. Hagamos el ejemplo. Vamos a suponer que el condensador 1 es de 4 microfaradios y el condensador 2 es de 8 microfaradios. Reemplazamos. Capacidad total. Condensador 1 vale 4 microfaradios más condensador 2, que es 8 microfaradios. Por lo tanto, la capacidad total, 4 más 8, 12 microfaradios. Ahí está. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un dispositivo electrónico donde yo necesite una capacidad mayor, yo puedo incrementar la capacidad de ese condensador simplemente colocando otro en paralelo, ¿verdad? Aquí está. Coloco, digamos, yo necesito 20 microfaradios. ¿Cómo hago? Ya tengo este de 8, ya tengo este de 4. ¿Cuánto me falta? Me falta 8 microfaradios. Entonces, puedo colocar aquí otro en paralelo de 8 microfaradios y ya he conseguido 20 microfaradios. Con esto puedo solucionar un problema técnico que tenga en una reparación, digamos, ¿no? Para esto se utiliza la asociación en paralelo y la asociación en serie. De la misma manera, si yo tengo un condensador que no encuentro en el mercado, como yo le expliqué anteriormente, hago una asociación serio-paralelo y ubico el condensador adecuado para mi utilidad, ¿ya? Muy bien, jóvenes, entonces con esto hemos completado la lección. Les voy a indicar algo que es práctico con respecto al funcionamiento de los condensadores. Todos los condensadores tienen un valor crítico. ¿Cuál es ese valor crítico? Aparte de la capacidad, el valor crítico importante que hay que respetar es el voltaje. El voltaje del condensador. Si yo quiero reemplazar un condensador, ya saben que yo puedo asociar en paralelo, en serie para conseguir el resultado, ¿no? El condensador, la capacidad que yo necesito. Pero en función al voltaje deben tener mucho cuidado.
nunca se debe sobrepasar el voltaje de alimentación que soportan dichos condensadores. Supongamos que yo tengo un condensador, a ver, colocamos acá nuestro condensador. Acá tenemos el terminal negativo, el terminal positivo. Y este condensador sea de 20 microfaradios a 25 voltios. Yo puedo hacer esta asociación, ¿verdad? Y hallo, digamos, 20 microfaradios. Pero si el voltaje de alimentación es mayor a lo que dice en la nomenclatura del condensador, el condensador se va a empezar a inflar y va a explotar, muchachos. Así que tengan mucho cuidado. Nunca se debe exceder el voltaje que se aplica al condensador según su voltaje indicado en la placa. Si acá dice 25 voltios, nunca le apliquen un voltaje mayor, porque se hincha y explota. ¿Qué otro cuidado hay que tener? El otro cuidado es nunca aplicar voltaje inverso al condensador. Si este condensador tiene polaridad, si este es negativo y este terminal es positivo, si yo coloco una fuente de alimentación de esta manera, el más en el terminal negativo y el menos en el terminal positivo, también se va a empezar a hinchar y va a explotar, pudiendo causar daños. ¿Ya? Así que tengan mucho cuidado, por favor, de esas dos indicaciones que les doy. No exceder el voltaje de alimentación y nunca conectarlo con polaridad inversa. Obviamente esto se aplica, la segunda parte se aplica a los condensadores electrolíticos, los que tienen esta forma de tambor. ¿Ya? Muy bien, hemos terminado la clase y vamos a continuar con la siguiente. Entonces nos vemos más tarde.